Ayudas, monitora por favor, apagando la luz. Listo, aquí está la epidermis. Está formada por un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y acá abajo tenemos la dermis. Esta sería la dermis papilar o dermis superficial. Y acá arriba tenemos un montón de queratina. ¿Es normal que la queratina sea así tan gruesa? No. No, para nada. Por eso es hiperqueratótica o hiperqueratósica. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchísima queratina. ¿Listo? Bien. Hay otra cosa que sucede acá y es que en la histofisiología de la piel, en la epidermis, el estrato basal está formado por células epiteliales inmaduras y ellas se van dividiendo y van empujando hacia arriba. A medida que empujan hacia arriba, sucede algo que se llama el recambio epidermal. ¿El recambio Epidermal. Entonces, más o menos cada 21 días sucede el recambio epidermal. Y del estrato basal que está aquí, sigue el basal, espinoso, granular, lúcido y córneo. ¿Listo? A medida que las células epiteliales se van alejando, mire yo, aquí está la base, ¿no? La basal. Y a medida que ellas se van alejando, porque las de abajo las van empujando, la empuja. Entonces, estas células del estrato lúcido y las del estrato córneo se quedan sin nutrientes. ¿Cómo así que se quedan sin nutrientes? Pues mire, acá abajo está la membrana basal y después de la membrana basal está la dermis. ¿Y qué hay en la dermis? Tejido, fibras de colágeno. Bueno, hay tejido conectivo formado por fibras de colágeno. ¿Y esto qué es? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, miren, aquí están, aquí hay un par de venas. Entonces, es a través de los vasos sanguíneos que llega el oxígeno y todos los factores tróficos como aminoácidos, proteínas, azúcares, hormonas y todo eso. ¿Listo? A medida que las células se van alejando del estrato basal y llegan por aquí al estrato lúcido y hasta el estrato córneo, ya no alcanzan nutrientes, no les llegan nutrientes. Por lo tanto, las células se mueren. La función de un queratinocito es sintetizar en su citoplasma una proteína que se llama queratina. Y él empieza a acumular queratina en su citoplasma. Cuando lo empujen hacia arriba y él ya se quede sin oxígeno y sin nutrientes, él se muere y cuando se muere, se rompe. Y cuando se rompe, se libera la queratina. Y la queratina se deposita sobre la piel. ¿Listo? Pero resulta que en esta acantosis sucede tan rápido empujar las células hacia arriba que no alcanza a suceder, otra vez, no alcanza a suceder el recambio epidermal, se hace demasiado rápido. Eso debería durar 20 días, pero resulta que esto sucede en un par de días. Entonces las células deciden morirse por apoptosis. Esa es la respuesta. Listo. Bueno, gracias. No, ya se la saben. No mentiras, la podemos preguntar. La puedo volver a preguntar, no mentira. O sea, aquí, pues, se encontró en la figura que dice aquí dice figura 1, la anisocitosis y la anisocariosis fueron moderadas y el índice mitótico varió entre 1 y 1 a 2 mitosis. Listo. Entonces, tienen que buscar la definición del término anisocitosis. Y es el diferente tamaño de los glóbulos rojos. O sea, hay micro y macro. ¿Y estos son glóbulos rojos? No.
Entonces no es el diferente tamaño de los glóbulos rojos, no. No. O sea, Yo le pregunto, ¿estos son glóbulos no, rojos? entonces No. de la célula. Pero ahí hay un montón de anisocitosis. Es de la célula. ¿Listo? Ya. Que el texto esté refiriéndose a los glóbulos rojos, pues tendrá el contexto. ¿Listo? Entonces, anisocitosis quiere decir que hay diferencia en el tamaño de las células. ¿Listo? Y lo mismo será anisocariosis. ¿Qué significa cario? Núcleo. Entonces, diferente tamaño de núcleo. Correcto. Entonces, anisocariosis será diferentes tamaños de núcleo. Habrán células que tienen el núcleo pequeño, otras lo tienen mediano y otras lo tienen muy grande. Habrán células que sean redondas o ovaladas pequeñas, otras medianas y otras muy grandes. Anisocitosis y anisocariosis. ¿Para qué sirve eso? Resulta que cuando se describen crecimientos neoplásicos, cuando se describen tumores, las características morfológicas de las células influyen en el pronóstico del paciente. Entre más anisocitosis haya, menos va a ser el pronóstico favorable para el paciente, o mejor, más desfavorable será el pronóstico del paciente. Quiere decir que le está creciendo un tumor, está creciendo una neoplasia y las células tienen diferente tamaño y están descontroladas. Eso es un criterio de malignidad. Anisocitosis es un criterio de malignidad. Si usted encuentra anisocitosis ahí, ya puede decir que eso es un tumor maligno. Anisocariosis, diferente tamaño del núcleo. Resulta que neoplasia significa diferenciación nueva o producción de tejido nuevo. Eso es neoplasia. En la neoplasia las células crecen de manera descontrolada y desorganizada. Y lo pueden hacer porque hacen todas las fases de la mitosis. Y eso arranca desde el núcleo, con la expresión de algo que se llaman oncogenes, protooncogenes y oncogenes, que cuando se expresan, la célula entra en la fase M del ciclo celular, es decir, entra en la fase de mitosis. ¿Listo? Sale de la fase G0, G1, S, ¿se acuerdan de eso? Biología celular. ¿Sí o no? ¿No? Ok. Y entra en la fase M. ¿Listo? Entonces, encontrar anisocariosis dentro de un crecimiento neoplásico es mal pronóstico. Y le dice a usted que tiene un alto índice de malignidad. Entonces, hay tumores malignos y hay tumores benignos. Si usted encuentra anisocitosis y anisocariosis, ya le va diciendo a usted, esto es un tumor maligno. O sea que es un principio cancerígeno. Sí, señora, así es. Es un crecimiento neoplásico. Sí. ¿Quiere salir? Dale comida. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo es que se llama? Oscar. Ah, Oscar. Qué nombre tan particular. Profe, dice que la hipoglucemia y la hiperinsulinemia fueron principales hallazgos. Correcto. ¿Qué tiene que ver con la enfermedad de dermatitis necrolítica superficial? Listo. Entonces, fíjense en estas dos imágenes. Figura 1 y figura 2. Pregunte otra vez, pero espere, yo me hago allá para que usted lo diga duro y todos lo escuchen. Sí. Mire, vaya que le van a abrir. Listo, Nelson, lo escucho. ¿Qué tiene que ver la hipoglucemia y la hiperinsulinemia en los hallazgos bioquímicos? Listo, bien. Entonces, nos toca ponernos a estudiar histología y fisiología. Órgano del sistema endocrino. Páncreas. En el páncreas están los islotes de Langerhans, ¿verdad? En los islotes de Langerhans hay diferentes tipos de células. Hay células alfa que producen glucagón, células beta que Insulina. producen insulina, muy bien. Células delta que producen
somatostatina. Muy bien, células PP, polipéptido Polipéptido pancreático, pancreático. célula G, gastrina. Gastrina. Y esas son las células que están dentro del islote de Langerhans. Glucagón, insulina, somatostatina, gastrina y polipéptido pancreático son hormonas. Son hormonas de tipo proteico que se producen en el islote de Langerhans, se liberan a la sangre y cumplen funciones en otros tejidos diferentes. Por ejemplo, glucagón. ¿Para qué sirve el glucagón? Señor, está equivocado. No. Lo que es reserva de energía es el glucógeno, que se almacena dentro de la célula, especialmente los miocitos y los hepatocitos. Cuando hay bajos niveles de azúcar, cuando hay bajos niveles de azúcar, Entonces, el glucógeno, si yo fuera un hepatocito, ¿yo qué haría? El animal comió, ahora tiene alto el azúcar en la sangre, porque acabo de comer. Entonces, se gasta el azúcar que se necesita en los tejidos y quedó un poquito. Pues, si yo fuera un hepatocito, yo digo, bueno, yo voy a coger este poquito de azúcar y me la echo al bolsillo. La voy a guardar. ¿Y en qué forma la guardo, Kelvin? En forma de glucógeno. ¿Listo? Así queda guardada la glucosa dentro del hepatocito o dentro de la célula muscular. En forma de glucógeno. Listo. Vamos a decir que el animal ahora está en ayuno. ¿Por qué? Porque el tutor y no le se fue y no le dejó suficiente comida en el plato. Imagínense eso. Entonces, el perrito está en ayuno, pero él necesita recuperar la glucosa que tiene en la sangre. ¿Qué debe hacer? libera el glucagón. Las células alfa de los islotes de Langerhans en el páncreas liberan glucagón. El glucagón se va para el hígado y le dice al señor hepatocito: no tenemos azúcar en la sangre. Si usted tiene algo, sáquelo. Entonces, Kelvin, el hepatocito coge el glucógeno, lo convierte en glucosa y lo manda para la sangre. Que le vaya bien. Es la única. ¿Sabes? La elegida, la mejor. Bueno, entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre se caen, las células alfa de los islotes de Langerhans producen glucagón que van y hacen liberar el glucógeno en glucosa para que se vuelva a subir el azúcar en la sangre. Esa es la hiperglucemia. No, señora. La No, señora. Entonces, más bien, cuando hay hipoglicemia, se libera el glucagón. ¿De acuerdo? Listo. Luego están las células beta. Insulina. Las células beta de los islotes de Langerhans producen insulina. ¿Y cuál es la función de la insulina? Regular el azúcar en la sangre. ¿Cómo? Por medio. Va Miren, al la insulina es como una llave que abre una cerradura. La insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre a la célula. El animal puede haber comido y tener ahora un montón de azúcar en la sangre, un montón de glucosa en la sangre. si no la. Pero si no hay insulina, por más necesitada que esté la célula y por mucha glucosa que haya a su alrededor, si no hay insulina no puede entrar. Y eso se llama diabetes. El animal necesita insulina para abrir la puerta. Si no, no se abre y la glucosa no puede entrar. ¿Listo? Entonces, después de que el animal come, las células beta de los islotes de Langerhans liberan insulina con el propósito de permitir que la glucosa que está en la sangre, que fue absorbida en el intestino, la glucosa que está en la sangre, entre a la célula.
Cuando la glucosa entra a la célula, los niveles de glicemia en sangre se bajan. Porque la glucosa ya no está en la sangre, ahora está dentro de las células. ¿Listo? Bien. Todo eso para poder responder, o sea, toca estudiar histofisiología. ¿Alguna vez han estudiado histofisiología de la glándula tiroides? ¿No? La charla. Bueno, otro día la estudiamos. Listo, ahora sí, repítame la pregunta, Nelson. ¿Cómo la hipoglucemia y la hiperinsulinemia fueron los principales hallazgos bioquímicos? Listo, entonces miren. Aquí tenemos una fotomicrografía de un islote de Langerhans. Y en ese islote de Langerhans estamos viendo un sobrecrecimiento de células epiteliales. ¿Será que el islote tiene esta forma, esta apariencia, este tipo de células? No. Ahora, hay un montón de nidos, que es esto ovalado, con un estroma fibrovascular, mírenlo aquí de color eosinófilo, que significa fibro, que hay tejido conectivo, que es eosinófilo claro, y vascular, porque miren que hay algunos capilares sanguíneos. Si ven que es un eosinófilo un poquito más intenso, rodeado por un estroma fibrovascular, y si yo me pongo a dibujar las células, unas son redondas, otras son ovaladas, otras son cuadradas, anisocitosis. Y si yo me pongo a dibujar los núcleos, Unos hay son más unos grandes, más muy pequeños. chiquis, como hay otros que son muy grandes, o sea, anisocariosis. Entonces el patólogo dice, oh, hay un crecimiento desorganizado en los islotes de Langerhans. ¿Cuál es la célula que está creciendo desorganizada? Alfa, B. beta, Acá. G, PP, B. D. ¿Cuál? Por hematoxilina y eosina yo podría diferenciar las células. Esta es alfa y esta es beta. ¿Podría hacerlo? No, no se puede hacer. En hematoxilina y eosina todas las células del islote de Langerhans son iguales, exactamente iguales. Para eso existe otra técnica que se llama inmunohistoquímica. Y en la inmunohistoquímica se utilizan anticuerpos para marcar antígenos específicos. Entonces, las células alfa tienen una proteína que solo tienen ellas. Las células beta tienen otra proteína que solo la tienen ellas. Y así para las demás. Entonces ellos montan una inmunohistoquímica y encuentran que marca positivo para insulina. Todo lo que marca de color café en inmunohistoquímica es positivo para el antígeno que se está buscando. Si ellos colocan anticuerpos contra insulina y le marca todo de color café, ¿cómo se interpreta? Positivo. Positivo para células beta. Porque solo ellas producen insulina y nadie más. Entonces, ¿qué dicen los investigadores? El sobrecrecimiento de células que habíamos visto antes corresponde a un montón de células beta. ¿Y de qué se encargan las células beta? De producir insulina. De producir insulina. Entonces, ahora tienen hiperinsulinemia. ¿Y para qué sirve la insulina en la sangre? Para abrir la llave a la célula, para que la célula... ¿Para qué sirve la insulina en la sangre? Para actuar sobre la célula, ¿para qué? Correcto. Cualquier gotica de glucosa que llegue a la sangre en presencia de un montón de insulina, de una vez se entra a la célula. Por lo tanto, ¿cómo será la glicemia? Alta. Ah, La glicemia. duro. Alta. O sea, si tiene mucha insulina va a tener hiperglicemia. No. Obvio no. Porque cualquier gotica de glucosa que llegue a la sangre en presencia de un montón de insulina, ¿qué hace la glucosa? Se mete a la célula y de esa manera todo el tiempo la glucosa está baja. Por eso hay hiperinsulinemia. Mírala. Y como hay muchísima insulina, por lo tanto habrá hipoglicemia. Eso es. Tarán. ¡Tarán! ¿Listo? Listo. Vamos a empezar la clase.
Chicos, ¿me recuerdan, monitora, me recuerdas cuándo tenemos la fecha del parcial, porfa? 13. Señor. Kelvin, esto es cáncer. Le toca con quimioterapia. Mire, es un crecimiento neoplásico. Le toca sí o sí quimioterapia. Sulfato de intestino. ¿Listo? Y se aplica por metro cuadrado del animal. Bueno, esas cosas de farmacología. ¿Cómo así metro cuadrado, profe? ¿Sabía eso? No. Ay, hermano. Cuando vea Todavía no ha farmacología, entrado entonces, eso. Cuando vea farmacología me cuenta y lo discutimos. Listo. ¿Listo? Si es dudable, pues lo pregunto una pues. ¿Se acuerdan, chicos, cuando tenemos? 13. Me cierra la puerta con llave para que los que llegan tarde no puedan entrar, porfa. Ya se cerró la puerta.